homocistinuria es un error congénito del metabolismo caracterizado por la acumulación del aminoácido homocisteína en el plasma, orina y tejidos. El cúmulo de homocisteína posee toxicidad sobre los sistemas óseo, ocular, nervioso y vascular, provocando varias complicaciones como osteoporosis, luxación del cristalino, convulsiones, alteraciones psiquiátricas y accidentes cerebrovasculares o enfermedad cardiovascular. Bueno, la homocistinuria, que es de lo que vamos a hablar, es una enfermedad de las raras por su frecuencia, su incidencia, que más o menos se describe en los textos de una en 350.000, 400.000 casos. Entonces es poco frecuente. Aunque estos datos están medio modificados según cómo se busca el diagnóstico, en algunos países donde se hace la búsqueda del diagnóstico neonatal, la incidencia baja de 1 a 20.000, 1 a 40.000. Así que en verdad ese número de 1 en 350.000 capaz que es porque no se busca o se desconoce. La prevalencia mundial de homocistinuria se estima entre 1 a 9 cada 100.000 habitantes, aunque se asume que esta puede estar subestimada por los casos no diagnosticados. Más o menos es 1 en 200.000, donde hay registros, pero se sospecha de más cantidad de pacientes, empezando por lo difícil que es llegar al diagnóstico, es se presenta de una manera muy variada. Y además, hay en los países donde está incluido en la pesquisa neonatal, no incluye Uruguay, también depende de los márgenes que tomen, a veces hay casos que no se encuentran y que son diagnosticados más tarde. La homocistinuria es una patología congénita que afecta el metabolismo de la metionina, que es un aminoácido, y lo que en verdad hace esta enfermedad es que falta una enzima en el organismo que no puede metabolizar la metionina, este aminoácido, esta proteína. Entonces se empieza a acumular este producto y los subproductos de esto, como la homocistenina, y estos son tóxicos para el organismo. Se acumulan en diferentes partes del organismo, huesos, sistema nervioso central. La homocistinuria es hereditaria en familias con un rasgo autosómico recesivo. Esto significa que el niño debe recibir una copia defectuosa del gen de ambos padres para que resulte afectado seriamente. Sí, esta enfermedad es una enfermedad que se llama autosómica recesiva. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser portadores y no manifestar ninguna de la clínica de la enfermedad, pero si nos juntamos con un progenitor que sea portador también, ahí las chances de que nuestra descendencia manifieste la clínica aumenta drásticamente. Entonces puede pasar eso, que haya varias gente portadora sin clínica, pero se junta con otra persona igual, y ahí los hijos tienen mucha chance de manifestar la clínica y mostrar el fenotipo de la enfermedad. Y con madre y padre portadores es un 25% de posibilidades de que tenga la homocistinuria. ¿Y qué depende de que seas portadora o no? Por eso viene de Nada. De algo Nada. Cualquier nacionalidad, etnia, lo que sea. Hay personas con homocistinuria en todas partes del mundo, con todos los colores de pelo que te puedas imaginar. No depende absolutamente nada. Para que el hijo presente la enfermedad de la homocistinuria, tanto el papá como la mamá tienen que ser portadores. En el caso de mi hija, ella tenía como cortamiento en los tendones, ¿viste? Eso empezó de bebé, estuvo yendo a fisioterapia durante el primer año de vida y hasta los 2, 3 años casi. ¿Qué le impedía qué hacer? ¿Sentarse? Mira, no era que le impedía, le sacaba un poco de equilibrio, y caminaba en puntitas de pie. Se paraba y cuando caminaba eran puntitas de pie. Y eso fue, vamos a decir, lo primero que apareció, que ahora puedo decirte que sí está relacionado con, que es una de las patologías que puede provocar la homocistinuria, pero son cosas muy desenganchadas, vamos a decir. En los huesos, en los vasos, en el sistema nervioso central y en la vista. Y ahí es donde empiezan a manifestarse la clínica de esta enfermedad, ¿no? Ella a los 2 años empezamos a notar que se acercaba mucho a las cosas. No fue algo que dijéramos, no ve, pero en cuestión de meses empezó a ser más obvio que realmente no veía. Y bueno, pedí la hora con
con oftalmólogo, con oculista, la vio un oculista y bueno, cuando la vio en realidad salimos de ahí con una receta -11. La visión es lo primero que se manifiesta y hay que sospecharlo frente a algo extraño que no es habitual. Digo, uno de los síntomas que genera a nivel ocular, que es lo que vemos nosotros los oftalmólogos, es un aumento de generalmente una miopía. Digo, una miopía que le llamamos miopía magna porque es una miopía elevada, generalmente es una miopía progresiva que progresa rápidamente. Generalmente son miopes mayores de 6 dioptrías. Yo he conversado con la madre, me dijo que tiene una miopía de 20, 21 en cada ojo, una visión muy limitada. Esa es una de las características más comunes de la homocistinuria, es una miopía muy elevada. Los lactantes con este trastorno son normales al nacer. Los primeros síntomas, entre los que se encuentra la luxación del cristalino, que causa una disminución grave de la vista, por lo general empiezan después de los 3 años de edad. Y la segunda patología que se observa en pacientes con homocistinuria en la vista apareció a los 5 años, 4 o 5 años, que no llega a ser una luxación del cristalino y tampoco subluxación. Subluxación es, el cristalino está sostenido por fibras sonulares, por unos pelitos muy finitos. Y la subluxación es cuando algunos se desprenden y el cristalino tiende a moverse para un lado o para otro. Creo que es para arriba y para abajo en el caso de ellos. Está situado inmediatamente por detrás del iris y está sostenido al cuerpo ciliar, que es esta otra estructura que está a los costados, por una serie de cuerdas tendinosas que nosotros las llamamos las zónulas. En general este tejido, las zónulas, en la homocistinuria son tejidos que son más débiles y en algunos casos suelen haber roturas de las zónulas y eso hace que el cristalino se desplace de su posición habitual, que tiene que estar por detrás de la pupila, como vemos acá. Entonces se produce lo que se conoce como la subluxación del cristalino, que en general se puede desplazar en diferentes posiciones, o puede ir hacia arriba si se rompen las zónulas de abajo, o puede desplazarse hacia abajo si se rompen las zónulas de arriba, o hacia los costados. Y también se puede inclinar, que eso genera otro fenómeno que además de la miopía genera un astigmatismo elevado. Cuando el cristalino se mueve, lo que no te permite es enfocar. O sea que podés tener toda la graduación que quieren los lentes, que en el momento en que no está en el lugar no vas a poder ver bien. Cuando el cristalino está desplazado, no tenemos la posibilidad, del cristalino en sí, de posicionarlo en su lugar. No lo podemos suturar a su lugar. En ese caso, lo que hacemos es, extraer el contenido del cristalino. Si es posible, se le coloca un anillo intracapsular y después, por medio de sutura, se lo puede llevar con un lente intraocular. Ahí hay que colocar un lente intraocular. Sería como una cirugía de catarata en un cristalino claro o transparente, donde se coloca un anillo de expansión capsular, se llama, que abre la cápsula y permite colocar el lente intraocular. Y ese lente se puede suturar a la esclera, en la posición donde está normalmente el cristalino. O sea, es una cirugía compleja, pero se puede solucionar. No llega con lentes de armazón, nunca llega a una visión. Llega un 30% de visión con los lentes de armazón y tiene que usar lentes de contacto, que con eso llega entre un 60 o 70% de visión. No alcanza, vamos a decir, el 100% no lo alcanza. No. En el caso de la miopía elevada, sí. En el caso de los miopes elevados es preferible el uso de contacto, porque al estar más cerca de la córnea, más cerca del ojo, en general disminuye un fenómeno óptico que se produce con el lente convencional. El lente convencional, el miope, si es muy alto, suele ver los objetos muy chiquitos. Entonces el lente de contacto, al estar más cerca de la retina, disminuye ese fenómeno y la imagen suele ser más parecida, al tamaño normal.
el miope suele ver los objetos más pequeños de lo que son. Digo, a la inversa de lo que sucede con el hipermétrope, que suele ver los objetos de un mayor tamaño. Y como toda enfermedad, si no se piensa, no se la busca, viene por ahí. Esta patología, ya te dije, en los órganos que puede afectar principalmente, y bueno, hay que sospecharla. Lo encontré yo en realidad en internet y fui yo y lo planteé. Creo que es importante trabajar en conjunto con los padres. A veces los padres de este tipo de enfermedades saben más que el pediatra. Son los que estudian, los que se informan, los que viajan para preocuparse por su hijo. Y bueno, y tuve la suerte de ponerme en contacto con una organización en Estados Unidos que se llama HCU Network America, que son pacientes y padres de pacientes y cuidadores de pacientes de personas con homocistinuria. Ellos abarcan todas las homocistinuриas. Son 3, o sea, a grandes rasgos hay 3 tipos diferentes. Y bueno, y con esta organización, con esto de la pandemia, las reuniones por Zoom y todo esto, que participé en varias reuniones y bueno, y la información y todo, de repente los consejos, ver más o menos el tratamiento de cada uno, ayudó un montón también para servir como una guía. Y como es una enfermedad tan rara, capaz que nunca la leímos en nuestra vida, no sabemos de qué se trata, y llegan a la consulta a enseñarnos estos padres y bueno, y en conjunto estudiar, ponerle el pensamiento científico para hacer en equipo que el paciente tenga la mejor calidad de vida. Yo ya sospechaba que era algo, ya estaba, el oculista ya había dicho que no podía, o sea, tenía que haber una razón atrás del problema que ella tenía en el cristalino. O sea, nos debe poner en alerta cuando vemos un aumento de la miopía que progresa tan rápido. Generalmente la miopía progresa lentamente, puede progresar media dioptría por año, una dioptría, pero cuando a veces nos encontramos con casos que progresan 2 o 3 miopías, 2 o 3 dioptrías en un año, digo, eso debe llamar la atención. La homocistinuria tiene varios rasgos comunes con el síndrome de Marfan, incluidos los cambios óseos y en los ojos. Es por eso que muchas veces se dificulta su diagnóstico. Lo que se pensó primero fue síndrome de Marfan, que justamente es un diagnóstico diferencial de la homocistinuria. Y bueno, buscando una página de Marfan, también de Estados Unidos creo que es. El diagnóstico de la homocistinuria a veces puede enmascararse un poquito con el síndrome de Marfan, o el médico cuando lo ve por primera vez puede pensar en que el paciente tiene un síndrome de Marfan y en realidad no lo es. O sea, el principal diagnóstico diferencial es la homocistinuria. Estas enfermedades raras, como te digo, si no se sospechan no se pueden diagnosticar. En este caso el Marfan, que es un síndrome que tiene algunas puntas parecidas, sería como el primer diagnóstico frente a enfermedad rara que sospecharíamos, pero bueno, termina siendo otro el diagnóstico y bueno, el tratamiento también varía completamente. Había una sección que decía diagnósticos diferenciales y ahí los leí todos y empecé a descartar uno por uno hasta que me encontré con este. Y ahí fuiste vos a plantear, mirá. Claro, ahí fue a plantear para ver si se podía hacer el examen primero que nada. La mayoría de los niños presentan anomalías esqueléticas, incluyendo osteoporosis. Los niños suelen ser delgados, con la columna vertebral encorvada, deformaciones torácicas, extremidades alargadas y dedos de las manos largos y aracniformes. Sin un diagnóstico y tratamiento temprano, son frecuentes los trastornos mentales y de conducta, y la discapacidad intelectual. El sistema nervioso central es otro de los lugares donde se depositan estos productos, puede producir convulsiones, enfermedades psiquiátricas y alteraciones de desarrollo intelectual, sí, claro, es otro de los puntos donde ataca la enfermedad. También ella tenía problemas de comportamiento, biopsiquiatra infantil, neuropediatra, todo lo que te puedas imaginar, pero no se veía como que, bueno, le está provocando esto, aquello, endocrinóloga también la vio, le hicieron exámenes porque tienen un crecimiento acelerado. Ella nace de 3,300, o sea, totalmente promedio. Y empezó a aumentar, tanto peso como talla, que para el año ya estaba por arriba del percentil 90. Y sigue creciendo de esa manera. Esa es otra característica de la enfermedad. Al afectarla es
una acumulación de homocisteína en el organismo que empieza a afectar todo lo que es tejido conectivo. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y las determinaciones de laboratorio que característicamente presentan elevación de la metionina en plasma y de la homocisteína en plasma y en orina. Y bueno, el diagnóstico certero cuando se confirmó que la homocisteína era elevada y pasamos a atenderse en Crena de Ser, que es el lugar donde atienden las enfermedades raras y tiene una policlínica de errores innatos del metabolismo. Ella tendría 6 años. Ella ahora tiene 9 años. Es la primera y única paciente que hay en Crena de Ser. Y en realidad ese es el lugar donde tienen que ir los pacientes, porque es donde tienen las herramientas para conseguirles la medicación que necesitan. La calidad de vida depende de cuándo se hace el diagnóstico. Una vez que el diagnóstico se hace, se puede hacer el tratamiento, y si este es tardío, ya los síntomas se manifestaron, ya es muy tarde para comenzar a revertirlo. Sobre todo se puede estancar, pero no revertir. Cuando los diagnósticos son de más grandes... Claro, ya está el daño hecho, digamos. Exactamente. Podés manejar las patologías, atenderlas, tratar de evitar que aparezcan más, pero las que ya están y siguen su curso. Porque el de la vista es irreversible. Exactamente, y sigue su curso. No existe una cura para la homocistinuria. Cerca de la mitad de las personas con esta enfermedad responden a la vitamina B6. Esto quiere decir que necesitan tomar suplementos de vitamina B6, B9 y B12 por el resto de sus vidas. Es una dieta muy restrictiva en cuanto a proteínas, baja en proteínas. Se agregan ciertas vitaminas y además es una fórmula de aminoácidos. ¿Sí? Es una fórmula de aminoácidos que lo único que no... Sí, es una dieta, vitaminas y una fórmula de aminoácidos que tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, obviamente, menos la metionina, que es la que se transforma después en homocisteína. Claro, porque al no consumir proteína, lógicamente el cuerpo los aminoácidos esenciales. Sí, eso es súper... Sí, inclusive el cuerpo también necesita la metionina. La metionina la está obteniendo de los alimentos, porque todos tienen proteínas igual. Hay muy pocas cosas que no tienen proteínas, pero de una forma mucho más medida, ¿no? Tiene una restricción. Y en verdad el tratamiento viene por dos ramas. Una es evitar que la metionina ingrese al organismo a través de la dieta. La metionina es una proteína, o sea que hay que limitar el consumo de proteínas, huevo, carne, pescado, queso. Todos los productos de origen animal, carne, leche, todo eso no se consume. Frutos secos tampoco. Todo lo que tenga alto contenido en proteínas, no. La harina tampoco. ¿En base a qué es? La alimentación ella es como una persona vegana y celíaca, y además no puede comer todo lo que comen los veganos ni todo lo que comen los celíacos. Frutas y verduras. ¿Y no está muy delgadita? No. Eso... No, ella, su alimentación son las frutas, verduras, algunos cereales, sin ser harina de trigo, y además tiene un pan especial que es bajo en proteínas, que es una harina, y la fórmula es su alimento. La otra es metabolizar la hemocistinuria que ya está dentro del organismo, y eso se hace mediante medicación. Igualmente, si cortamos el consumo de proteínas, hay proteínas que son esenciales para nuestro organismo que hay que dárselas al paciente también. Entonces estos niños reciben aminoácidos, proteínas, menos la metionina. Se le da todo un combo de proteínas menos la metionina para que puedan utilizarlas para el desarrollo cerebral y todo el resto del organismo. Así que el tratamiento vendría por esas dos cosas: evitar el consumo de metionina y metabolizar lo que ya está dentro de alguna manera. Resumiendo, podemos decir que la causa de la homocistinuria es la carencia de la enzima necesaria para metabolizar la homocisteína, que los síntomas consisten en discapacidad intelectual, problemas oculares y anomalías del esqueleto. Sin tratamiento, la homocistinuria tiene una expectativa de vida de 30 años. Y bueno, 30 años con muchas patologías. Y bueno, la primera causa de morbimortalidad de esta enfermedad es la enfermedad trombótica, los accidentes cerebrovasculares y el corazón. Eso es lo que lleva a la muerte o a la mayor discapacidad de esta enfermedad. Y bueno, hay que sospecharla en cuando tenemos pacientes con todo este tipo de alteraciones. Ya para la adolescencia no se espera que sean funcionales. Sin tratamiento.
con tratamiento pueden tener hijos y nietos. Y con el tratamiento adecuado a tiempo llega a tener una calidad de vida lo más normal posible. Ella está bien, ella tiene a sus amigas, va a la escuela, hace ballet, va a piano, tiene un montón de actividades, tiene sus limitaciones, pero... ¿Qué es la limitación principal? Bueno, ella no puede practicar deportes de impacto ninguno. No puede ir a gimnasia, no puede jugar ningún juego de pelota, ni de correr, ni de saltar. Tiene el tema de su visión, tiene diagnósticos de déficit atencional, pero la lucha. Así que ella la va llevando muy bien, inclusive es súper consciente y es súper responsable. Es súper responsable con la medicación, con la comida, con todo. Lo que más quisiera es que se incluyera en la pesquisa neonatal, la prueba para homocistinuria, una homocisteína en sangre, se puede hacer. Para que nadie tenga que pasar, no sé cuántas familias pueden haber que pasen una vida de repente viendo cómo sus hijos se van enfermando cada vez más y no pueden hacer nada y es difícil esa sensación de impotencia. El fundamento de la pesquisa tiene que ser enfermedades poco frecuentes y que frente al tratamiento adecuado a tiempo mejoren, ¿no? Y que no manifiesten clínica al nacer. Coincide. Capaz que lo que no coincide es que si vos tomás así, es 1 cada 400.000. Pero es una trampa, porque en verdad si no lo buscas, ese es el número. Pero en los países que lo buscan, en verdad, mira, te digo, una de las enfermedades básicas de la pesquisa se llama fenilcetonuria. Es una aminoacidopatía, algo parecido a esto. Y esa se busca y tiene una frecuencia de 1 en 20.000. Esta sería la segunda aminoacidopatía, o sea que no es tan poco frecuente. Cuando la empecé a buscar es la segunda. O sea que sería bueno buscarla, me parece. Lo que pasa es, según los datos que tomen. En honor a mi hija y todo lo que ha hecho y lo que se ha esforzado y lo que ha luchado, me parece que un buen regalo sería que se incluyera en la pesquisa neonatal y bueno, una forma de ayudar a que nadie más tenga que pasar por eso.